Gilberto, te entregamos este espacio. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Perfectamente, y te vemos bien también. Ah, qué bueno, muchas gracias. Sí, saludo con mucho cariño a todo el distrito Veracruz que está aquí representado por todos los asistentes a este panel de prosperidad integral que está organizando el distrito. Felicito y saludo a los directivos, a Pablo, que es el que me invitó y que me insistió mucho con la agenda tan apretada que tenemos ahorita antes del concilio para poder estar aquí, a mi querido amigo Vicente Castillo Jiménez, Lord Coatepec, y que saludo con mucho afecto, y a mi amigo también Pedro Martínez, al digno tesorero del distrito Veracruz, y obviamente a todos los amigos que tengo muchísimos ahí en el distrito, y también ahí vi conectada a la licenciada Noemí Márquez, que es mi asistente en las oficinas generales y que también es ministro del distrito Veracruz. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, hermanos, con esta plática. Yo le preguntaba a Pablo que cómo era la dinámica y básicamente me explicaba que pues yo les diera una ponencia sobre la prosperidad integral y que sobre eso después tuviéramos un panel ahí de preguntas y respuestas. Entonces yo quiero basarlo en el versículo que ustedes están enarbolando como lema, que es 3 de Juan 1:2, donde Pablo le dice a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no sé, los ministros que ya son un poco más grandes o que tienen un poco más de recorrido, si recuerdan que en septiembre de 2014 el gobierno federal adecuó un programa de inclusión social que antes del 2014 se llamaba Oportunidades. Y ese programa de oportunidades, el gobierno federal aumentó sus alcances y lo fortaleció con la finalidad de coordinar una oferta de programas y acciones de política social para la gente de escasos recursos y que incluían fomentar la producción, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, la educación, la alimentación y la salud, y que estaba dirigido obviamente a poblaciones que se encontraban en situación de pobreza y con esquemas de corresponsabilidad que permitían de manera más fácil a las familias mejorar sus condiciones de vida. Y cuando mejoró ese programa de oportunidades, el gobierno federal le puso un nombre que describía su propósito principal. El nombre se llamaba Prospera. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese programa de gobierno, y se llamaba así, Prospera. Es decir, hay una intención clara del gobierno en que pues, la gente que está bajo su gobierno prospere y hace lo que tenga que hacer de acuerdo a sus ideas particulares, a sus ideologías, a sus perspectivas económicas para que eso sea una realidad. Yo honestamente no creo que haya ningún gobierno que quiera que sus gobernados caigan en desgracia, aunque puedan cometer errores. Al final la intención es que todos puedan prosperar. Pero no solo los gobiernos, también hay técnicas orientales. Yo no sé si ustedes han oído hablar del Feng Shui, que es una técnica oriental que está enfocada para atraer prosperidad a las personas o a sus negocios. Y en esa religión o en esa secta o en esa filosofía del Feng Shui, se enseña que hasta las plantas, hasta los colores, hasta la posición en que colocas tus muebles pueden atraer y pueden activar la prosperidad. Y a la gente le enseñan y le dicen: tú tienes que escoger estos colores, tienes que tener estas plantas en tu casa, tienes que tener tus muebles orientados de esta manera para que puedas atraer prosperidad. Y no solo las técnicas orientales, sino que en el mercado, si ustedes se meten a una librería, a cualquier librería, van a encontrar una cantidad prácticamente ilimitada de libros y de métodos para obtener y disfrutar de una vida próspera y saludable, promocionadas por una cascada interminable de gurús de la prosperidad, de conferencistas, de magos del dinero, que nos enseñan el camino seguro para nuestro bienestar y prosperidad personal, que incluye bienes y riquezas en abundancia, claro, relaciones sentimentales exitosas y prestigio y reconocimiento social. Todo eso está incluido en los conceptos de prosperidad que nos venden en los libros. Pero no solo los gobiernos buscan la prosperidad de sus gobernados, o las religiones
buscan esto para ganar adeptos. Las iglesias ahora también nos encontramos inmersas en una frenética búsqueda de los dos objetivos que Juan menciona aquí en su carta a Gayo, prosperidad y salud. Son las dos cosas que se mencionan aquí. En esa teología que se enseña hoy en las iglesias, se nos enseña que la pobreza es una maldición y que la enfermedad es una ilegalidad. Hay que declarar prosperidad y hay que decretar salud como parte de un derecho fundamental que nos pertenece a todos como hijos de Dios. Es lo que ahora se enseña. El mundo evangélico de hoy está obsesionado con la prosperidad. La prosperidad hoy se declara, se decreta, se confiesa, se recibe, se escriben libros completos sobre cómo obtener prosperidad. La oración de Jabes se repite como un mantra por muchas personas, como una especie de amuleto para atraer las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Las conferencias y los congresos de muchas personas, las palabras proféticas de otras, todas van enfocadas para que se viva en un estado constante de prosperidad, siempre y por lo general medida en términos económicos. La gente corre hoy hacia los profetas de la prosperidad y los escucha con atención y con avidez, como al que promete una línea de crédito sin revisar tu buró. Todo un pseudosistema teológico se ha establecido ahora como bíblico para que todos los creyentes puedan disfrutar una vida de abundancia ilimitada a través de una serie de prácticas que incluso ya algunos han denunciado como brujería carismática, porque a la gente les enseñan a visualizar mapas de prosperidad, a realizar afirmaciones de prosperidad, a hacer ofrendas que comprometan a Dios para derramar de su prosperidad sobre nosotros. La gente, eso nos enseña algo, que la gente hace lo que sea para prosperar. Se meten a tandas, se meten a pirámides, invierten su poco dinero en cuanto alguien les promete tasas de interés fabulosas, obviamente siempre terminando defraudadas. Muchas personas corrompiendo y corrompiéndose, sobornando, robando, mintiendo, y los mejorcitos pues trabajando como burros para prosperar y darse el estilo de vida que siempre pues han soñado. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre la prosperidad? Es algo que es lo que queremos ver ahora. Entre tanta oferta de prosperidad, entre tantas personas que nos dicen que la prosperidad consiste en esto o en aquello, o se consigue así o se consigue así, ¿cuál es el concepto bíblico de la prosperidad? Bueno, de acuerdo a lo que leímos aquí, hay varias cosas interesantes que quiero compartir con ustedes y que quiero manejar como principios para que sean realmente principios rectores de prosperidad. Y lo primero que dice el pasaje de Tercera de Juan es que la buena voluntad de Dios para nosotros sí incluye nuestra prosperidad. O sea, no es un pecado hablar de prosperidad. Ahorita estaba platicando con el secretario general y le estaba platicando el tema que íbamos a compartir y que ahorita le voy a pedir que nos salude también. Y él afirmaba esto, que en nuestros círculos evangélicos muchas veces la prosperidad es un tabú o es un tema que se ve de manera negativa. Hay una teología en finanzas, en cuestión de Biblia, en la iglesia, que se llama teología de la pobreza y es la antítesis de la teología de la prosperidad. Y en la teología de la pobreza, pues entre más pobre eres, más espiritual. Y realmente es pecado hablar de dinero en la iglesia o de cuestiones de prosperidad. Pero la realidad es que la Biblia en el pasaje dice Juan, amado, yo deseo. Es decir, es un deseo de un apóstol que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y en ese sentido yo puedo asegurar que la buena voluntad de Dios es que sus hijos prosperen. La prosperidad tiene que ver con avance, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con progreso, tiene que ver con madurez. La Escritura dice que todos debemos de avanzar a la perfección y hasta el libro más famoso extrabíblico en la cristiandad se conoce como el progreso, el avance, el desarrollo del peregrino. Es decir, la prosperidad es un concepto bíblico y está en la voluntad de Dios que usted y yo seamos prosperados. Gayo era un hombre muy común. En la Biblia está un Gayo de Macedonia, otro de Derbe, otro de Corinto. Todos eran amados hermanos en la fe. Pues no sé a qué Gayo se refería Pablo cuando escribía, Juan cuando escribía su carta, pero el deseo que le manifiesta Juan a Gayo es el deseo también para todos los hijos de Dios. Lo que tenemos que entender aquí
es que el concepto de prosperidad de Dios es muy diferente al nuestro. Usted tiene un concepto de prosperidad ahorita, pero no necesariamente es el concepto de Dios. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Como están de altos o de separados los cielos de la tierra, dice el Señor, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos. Sí, yo puedo tener un concepto de prosperidad, pero no necesariamente ese es el concepto de Dios. Entonces, yo tengo que entender cuál es la definición bíblica y divina de prosperidad para mí. Pero el primer principio que debemos entender en este sentido es que sí hay un deseo divino en su buena voluntad que nosotros seamos prosperados, definitivamente. Ahora, el segundo principio es que la prosperidad debe originarse para nosotros en un factor externo. ¿Por qué digo esto? Porque casi toda la gente se esfuerza para prosperar y prospera por sus propios medios y bajo su propio esfuerzo. Lo mencionamos, hay veces, estoy trabajando como burro, ¿verdad? Para prosperar, para salir adelante. Pero allí estoy mencionando que es mi esfuerzo. Pero si ustedes leen el versículo, miren lo que dice ahí el apóstol Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es decir, Gallo no tenía que prosperar. Gallo tenía que ser prosperado. Es decir, alguien lo tenía que prosperar. Tenía que haber un factor externo para la prosperidad de Gallo. Y ese factor externo, obviamente, tiene que tener su origen en Dios. Juan, a pesar de todas sus intenciones, no podía obtener la prosperidad de nadie. Juan no podía decir, Gallo, yo decreto prosperidad a tu vida. Juan no dice eso. Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado. Es decir, alguien tenía que prosperar a Gallo. Y ese alguien, definitivamente y sin lugar a dudas, pues era Dios. Gallo tenía que ser prosperado, no prosperar. Eso implica una acción externa a su favor. Y mire cómo esto es una realidad en la vida de hombres y mujeres en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos a José, la Biblia dice que José cayó en el contexto más crítico en el que una persona podía caer. Fue desterrado, vendido por sus hermanos y llegó a una tierra extranjera para vivir una vida de un esclavo. Era el peor contexto para que alguien prosperara. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo venden. Llega como esclavo y aparte es un extranjero. Está en la peor situación posible y con todos los elementos en contra para prosperar. Pero la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Ahí está toda la diferencia. Dice, mas Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Al grado que en el contexto más adverso, José llegó a ser el mero mero en la casa de Potifar. Y dice que se encargaba de todo, de tal manera que Potifar, de lo único que se preocupaba, era de qué le iba a pedir al Uber Eats, porque qué iba a comer, porque José se encargaba de todo lo demás. Y luego después, en la misma experiencia de José, usted se acuerda que la esposa de Potifar se enamora de él y le hace una propuesta indecorosa que José púdicamente no acepta con temor de Dios y que por eso la mujer lo acusa falsamente y lo mandan a la cárcel. Vuelve a caer José en un entorno de crisis, de adversidad, de desventaja. ¿Quién prospera en una cárcel, hermano? Nadie. Estar en un contexto de una cárcel es lo peor. Y José seguía siendo extranjero y el que lo había metido en la cárcel era un funcionario político de mucha influencia, era el jefe de la guardia de Faraón, era el secretario del Estado Mayor, era el jefe del Estado Mayor presidencial, para acabar pronto, el que lo había metido a la cárcel. Pero vuelve a decir la Biblia, pero Jehová estaba con José. Y entonces, en el peor contexto posible, José no prospera. José es prosperado. Y dice la palabra que el jefe de la cárcel pone toda la administración de la cárcel en manos de José. De ahí José sale a gobernar Egipto y ya conocemos toda la historia de José. Pero el ejemplo de ese hombre nos enseña que nosotros no debemos buscar prosperar, debemos buscar ser prosperados, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. O sea, cuando yo busco prosperar,
yo me puedo equivocar, o yo puedo cometer un error, o yo me puedo desesperar y pecar en ese deseo de prosperar. Pero cuando yo confío plenamente en el Señor, entonces la prosperidad de Dios es la que me va a bendecir y en los parámetros divinos, porque dice la Biblia, fíjate del Señor de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y Él va a enderezar tus veredas. Es decir, la prosperidad va a ser sin dolor, sin tristeza, sin preocupación. Va a ser una bendición que vas a disfrutar porque va a provenir directamente de Dios. Entonces, el segundo principio es, yo no debo prosperar, yo debo ser prosperado. Es decir, la prosperidad debe venir de parte de Dios. ¿De dónde venía la prosperidad de Job? El mismo Satanás lo reconoció. Venía de parte de Dios, ¿sí? Dios había dado bendición a sus bienes, a sus ganados, a sus hijos, a sus criados, a sus terrenos, a sus negocios, a sus cosechas. Pero entonces ese es el segundo principio. Ahora, el tercer principio nos enseña que la prosperidad integral que viene de Dios, que debe de venir de Dios, ya lo vimos, se origina en un factor, en la complacencia divina. Si Dios está contento contigo, fíjense bien, y esta es una regla que casi vemos en todas las experiencias de la Biblia, si Dios está contento contigo, Dios te va a prosperar. Dice la Biblia en el ejemplo de José, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La Biblia dice que el Señor bendecía a Job por la complacencia que tenía en Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre apartado del mal, es mi consentido, es el mero mero. Y por eso yo lo tengo bendecido. Entonces la prosperidad se debe originar, si yo quiero desatar, como dicen ahora los neopentecostales, ese factor de prosperidad en mi vida, yo debo enfocarme en complacer a Dios, en agradarlo, en vivir una vida en la que Él esté contento conmigo, porque cuando Dios está contento con alguien, Dios lo bendice. Cuando Dios está contento con alguien, Dios lo bendice. Miren, ¿qué pasó con Salomón? ¿Quién se acuerda del rey Salomón? La Biblia dice que cuando Salomón fue escogido como rey, estaba joven, era inexperto, no era como su papá. Su papá vivió periodos de muchas dificultades y muchas crisis. Tuvo experiencias que lo formaron como un gobernante, como un guerrero, como un político. Salomón no, Salomón creció entre seda, sábanas de seda, cuidados de su madre, creció en la realeza, en la corte, con todos los privilegios. Y cuando es escogido rey, pues él no se siente capaz. Y entonces dice que el Señor se le aparece en sueños y le hace una propuesta, le dice, dime, ¿qué quieres? Y yo te lo voy a dar. Y pues cualquiera de nosotros se hubiera sentido muy feliz con eso. Y Salomón hace una propuesta bien interesante, dice, Señor, tu siervo es joven, yo no sé cómo entrar, yo no sé cómo salir, yo no sé cómo gobernar este pueblo, es como la arena del mar, yo no sé cómo le voy a hacer. Señor, por favor, nomás te pido que me des corazón entendido para gobernar este pueblo y poder discernir entre el bien y el mal y poder hacer las cosas bien. Y dice que tanto, fíjese bien, que tanto le agradó a Dios la petición de Salomón, la petición del corazón de Salomón, que entonces Dios le dijo, no hombre, con esto no nomás sabiduría, es más, te voy a dar sabiduría la cual nunca nadie ha tenido ni antes de ti ni después de ti. Hasta el tesorero general del concilio va a llegar a eso nada más. Pero dice, nadie. Y aparte dice, como me ha agradado mucho tu petición, entonces te voy a dar riquezas como nadie jamás las ha tenido. O sea, mire de qué provino la bendición de Dios, la prosperidad al reino de Salomón y a la vida personal de Salomón, de una petición que agradó mucho a Dios. O sea, la prosperidad integral se origina en una complacencia divina. Por más que yo me esfuerce, hermano, si yo no tengo el beneplácito de Dios, entonces yo no voy a obtener prosperidad. Hay un pasaje, déjeme lo busco, aquí lo debo de tener, en la epístola
del apóstol Santiago. Me lo busco por aquí rápido. En Santiago capítulo 4 creo que es. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense, estas personas que están diciendo, vamos a emprender acciones que nos ayuden a ¿qué? A prosperar, porque dijeron, vámonos a esta otra ciudad, vamos a vender, a comercializar nuestros productos, vamos a traficar y al final dicen, y ganaremos. ¿Qué es ganar? Alguien que me quiera decir aquí del respetable ministerio y audiencia veracruzana. Ganar es prosperar, ¿no? Sí, ganar es prosperar. Dice, y traficaremos y ganaremos. Y lo dice Santiago, cuando no saben lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. O sea, si se fijan, esas personas deberían haber emprendido sus negocios primero viendo si era la voluntad de Dios y si estaban agradando a Dios en lo que hacían. Entonces, el factor base para prosperar debe ser la complacencia divina. Fíjense cómo ya llevamos tres principios que van encaminados, que van encadenados y que son progresivos. El primero, la prosperidad es un concepto que sí se encuentra en la buena voluntad de Dios para mí. O sea, Dios sí me quiere prosperar, ¿sí? No es que a unos sí y a otros no. No, es un propósito de Dios para todos sus hijos, la prosperidad. Pero en segundo lugar, yo tengo que entender que la prosperidad no se origina en mis esfuerzos. Yo debo ser prosperado, yo no debo prosperar. Yo debo ser prosperado. Es Dios el que me debe prosperar. ¿Y cómo puedo lograr que Dios me prospere? Agradando a Dios. ¿Sí? O sea, en la complacencia divina está el factor que origina y que detona la prosperidad. No sé si hasta aquí estamos bien y si alguien tenga alguna duda, Pablo, en el chat, o alguien esté poniendo algo. ¿No? No, no tengo duda, pero yo creo que estos temas sobre todo de dinero, esa es mi percepción. Hay que manejarlos con mucha delicadez porque tiene razón en lo que usted comenta. Ahorita estamos en época de la oleada de que declara esto. Yo declaro aquello, yo declaro allá y obtendré todo lo que yo quiera y uno no puede ordenar a Dios los deseos de uno, si no es la voluntad de Él, si es que nos los da o no los da. Y es que a veces se confunde o se usa de malintencionadamente. Por eso a veces, cuando se habla de dinero, casi no me gusta tocarlo a mí, cuando es, sobre todo en la iglesia. Claro. No, pero sí se puede tocar, nada más que con el enfoque correcto, ¿va? Por ejemplo, vámonos a lo siguiente ahora. ¿Cómo puedo complacer a Dios? Porque si ya dijimos que la prosperidad se origina en la complacencia divina. ¿Cómo puedo complacer a Dios? Bueno, primero que nada, la prosperidad integral requiere obediencia. Y ahí les voy a invitar a que busquen conmigo un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al verso 13. De alguna manera, ¿eso lo puedes poner en la pantalla, Pablo? El pasaje, ¿tú crees? Con tu equipo técnico de primer nivel que tienes ahí, tu equipo de producción. Sí, ¿la cita cuál es? Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13. Para que lo podamos ver juntos. Y fíjense qué interesante pasaje, porque es muy revelador sobre la prosperidad. ¿Ah? Sobre prosperar integralmente, obviamente. ¿Ah? Deuteronomio 10, versos 12 al 13. A ver si lo podemos ver. Ahí está. A ver. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Para que tengas ¿qué? Para que Prosperidad. tengas prosperidad.
prosperidad. decir, fíjense qué interesante, o sea, claro que la complacencia divina se origina en hacer la voluntad de Dios. La primera oración del Padre Nuestro, ¿qué es? Hágase tu qué, hágase tu voluntad. Y si se fijan aquí, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Muy bien, muchas gracias por compartirnos el texto en ese sentido. Entonces, fue la instrucción que se le dio a Josué, por ejemplo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué vas a meditar en él? Para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, y vas a hacer prosperar tu camino. Ahí está otra vez. Vas a hacer prosperar tu camino. Y todo te va a salir, ¿qué? Todo te va a salir bien. Para mí esa es la promesa más, ¿cómo les puedo decir? Yo le digo la promesa extraordinaria, porque es una promesa que suena hasta imposible, hermano. Que alguien te diga, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. En el área laboral todo te va a salir bien, en el área espiritual todo te va a salir bien, en el área relacional todo te va a salir bien, en el área económica, en el área ministerial. Es increíble, hermanos. Es la promesa extraordinaria. Pero dice, eso es prosperidad. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Pero mire, yo quiero hacer un break porque tengo aquí un invitado muy especial, que nos puede dar una teología de la prosperidad. Yo solo soy un principiante. Aquí está el secretario general para que lo salude. Saludos, Pepe, bienvenido. Gracias por estar aquí también, Pepe. La última vez que estuvo Pepe con nosotros en un enlace de Zoom, tembló Gil. A ver la conferencia, tuvo que bajarse rápido del edificio. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, me Nos acuerdo avisó en perfectamente. segundos, llegó a Veracruz ese sismo. Pepe, un saludo adelante, bienvenido a Veracruz. No vaya a ser el diablo y tiemble otra vez todo. Pero ahora ya no tenemos audífonos. Un abrazo a Pípolo, estoy viendo a Vicente, a Pedro también. Un abrazo, amigos. Gracias por este tiempo que permiten también escuchar a Gilberto aquí, somos vecinos. Me dice que está tratando el tema de la prosperidad. Es un tema tabú en la iglesia porque siempre lo relacionamos con la teología de la prosperidad. Y nosotros tenemos muchos problemas con dos cosas. La primera es que por miedo a no caer en un error, a veces dejamos de practicar y de instruir en el principio bíblico. Es decir, por miedo a no caer en la prosperidad, no predicamos sobre la prosperidad. Y en la Biblia la prosperidad es un tema fundamental. Y el ícono de la prosperidad en la Biblia es José. En el texto hebreo dice, Vayehi Adonai et Yosef, Vayehi Ish Matzliach, que es, si estaba Jehová con José y fue varón próspero. Pone la presencia de Dios como un detonante de prosperidad. Pero también nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar sermones sobre la pobreza. Nosotros hablamos tanto de la pobreza de Cristo por un texto bíblico que dice que por amor de nosotros se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y hablamos tanto de la pobreza de Cristo que a veces presentamos a un Cristo en la miseria e idealizamos la miseria como si eso fuera un reflejo de la espiritualidad. Nosotros no debemos perder de vista que Cristo tenía tesorero. Y si tenía tesorero es que había tesoro y había dinero. Y si había dinero, de ahí se repartía a veces a los pobres, a las viudas, de ahí se le dio de comer a gente, se alimentaba gente, y había fondos ahí que de hecho Judas sustraía. Entonces, pero nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese tema. Yo tuve una experiencia muy grata, se las cuento y luego me voy a trabajar. Pero en la iglesia donde nosotros estamos trabajando ahora, mi esposa es la pastora, hicimos un proyecto que nos habían cotizado en 300,000 y se disparó a 1,000,000. Entonces hubo gente de la iglesia que se fue porque no querían trabajar, porque decían ya trabajamos mucho y ahora va a ser muy desgastante. Y luego yo noté que la gente estaba dando y se cansaba, y veía a la gente que sí quería dar, pero se cansaba. Entonces yo le pedí a Dios que me diera dinero para solucionar el problema, y lo que me dio fue
sermones bíblicos. Y entonces yo los prediqué en la iglesia, los sermones, y la iglesia tomó nuevas fuerzas, terminamos el proyecto. Somos una familia y una iglesia libre de deudas, con libertad absoluta financiera. Somos, siempre, desde el 2008 hasta la fecha, mi esposa y yo estamos entre los 3 lugares primeros, el segundo y el tercero tenemos hasta ahora de ofrendadores para misiones. Mi esposa es siempre de las principales diezmadoras en el distrito. Y nos ha ido muy bien, la iglesia está muy bien. Si tú hubieras llegado a la iglesia hace unos 15 años o algo así, hubieras entrado a la iglesia y hubieras visto bicicletas, motocicletas, carros viejos. Cuando llegas ahorita a la iglesia, la mayoría de los hermanos traen carros nuevos. La mayoría de los hermanos empezaron a mejorar sus ingresos, sus casas, están muy bien, y todo es con bases bíblicas. Hay ejemplos muy así, yo solo les voy a comentar 2 aquí. El centurión, que le dijo a Cristo que sanara a su siervo, y cuando vienen los maestros de la ley le dicen a Cristo, el líder le dice, mira, es digno de que le hagas el milagro porque nos construyó una sinagoga. Entonces dice que Cristo fue e hizo el milagro en esa casa. Pero la otra también es cuando el ángel se le presenta a Cornelio y le dice, tu oración y tus limosnas han subido delante de Dios. Nosotros no nos gusta hablar del tema ese, de las limosnas y la relación con la bendición, pero allí dice, tu oración y tus limosnas han subido delante de Dios. Por tanto, entonces allí en Cesarea de Filipos había muchos creyentes, había congregaciones muy fuertes, pero en la casa de un hombre generoso, a esa casa llegó un ángel, llegó el apóstol Pedro, recibieron a Cristo y hubo bautismo en el Espíritu Santo. Y hubo salvación para toda su familia. Entonces, lógicamente, la prosperidad la queremos y la necesitamos porque la obra de Dios se mueve con fe y con recursos. Así que les invito para que sigan tratando estos temas, los felicito mucho y yo deseo y los bendigo con todo mi corazón y les deseo gran prosperidad en todas las cosas. Adelante y en el nombre del Señor hay que crecer Pepe. en todo. Gracias. Gracias, gracias, Pepe, excelente. Muy bien, hermanos. Ya, ahí nos vemos, ahí no se crean. Está excelente, ¿va? Pero, miren, dijimos una cosa muy importante. Dijimos que la prosperidad integral primero se originaba en la complacencia divina y que requería obediencias. Y vimos el versículo, Deuteronomio 10, del 12 al 13. Pero vamos a ver otro versículo, Pablo, si me ayudas, que nos enseña otra cuestión importante. La prosperidad integral no solo requiere obediencia, la prosperidad integral requiere generosidad. A ver si podemos ver Proverbios 11:25. Ahí en la pantalla, poner allí Proverbios capítulo 11, verso 25. Y ahí viene otro aspecto muy interesante. Estamos diciendo, la prosperidad integral requiere obediencia, pero también la prosperidad integral requiere una actitud de generosidad, que es lo que nos estaba diciendo Pepe, que dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, si se fijan, ahí hay otro principio, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dice que la generosidad del alma es una condición fundamental para la prosperidad integral. ¿Por qué no nos prospera Dios? Hay muchas razones por las que Dios a veces no nos prospera, porque no sabemos administrar, porque somos descuidados, porque pues, nos faltan algunos principios muy importantes, y uno de ellos es el aprender a ser generosos. Y si somos honestos, vivimos en un país y venimos de un contexto en donde más bien estamos acostumbrados a que nos den y no estamos acostumbrados a dar. Pero aquí nos dice bien que el alma que es generosa y que comparte en 2 áreas, en la cuestión de la obra de Dios,
y para con los necesitados, dice, va a ser prosperada. Y no dice probablemente, hay una posibilidad, puede ser en alguna situación de su vida. No, dice, será prosperada. Es una declaración absoluta de la palabra, que no conoce excepciones, hermanos, ni de raza, ni de contexto, ni de época, ni de edad, ni de sexo. Dice, si hay un alma generosa, dice, esa alma generosa va a ser prosperada. Entonces, el segundo principio en ese sentido es, la prosperidad integral requiere generosidad, obediencia, generosidad, y luego hay otro, Pablo, en Proverbios 28-25, en donde nos enseña que la prosperidad integral requiere confianza en Dios, confiar en el Señor, ¿sí? La persona que confía en el Señor va a experimentar también una dinámica de prosperidad en su vida. Eso está en Proverbios 28-25. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 28-25. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Fíjense qué interesante. Ahí está en la pantalla. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ahí dice, prosperará. ¿Por qué? Porque la prosperidad busca a su verdadera fuente. O sea, tú confías en Dios. ¿Quién es la fuente de la prosperidad? Dios. Tú esperas en Dios. ¿Quién es la fuente de la prosperidad? Dios. Tú buscas a Dios. ¿Quién es la fuente de la prosperidad? Pues es Dios. Hay un pasaje muy bonito que dice que como el siervo mira, la sierva mira las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová. Como que la sierva está esperando que la señora meta la mano en la bolsa y saque una buena recompensa para ella. Dice, así estamos nosotros. Nuestra confianza está en el Señor. Y díganme, hermanos, si no, tenemos al mejor patrón y al mejor amo de todo el universo, al Dios generoso y bueno, que dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿no nos dará también con él, qué, hermano? Dice, todas las cosas. O sea, es decir, cuando confiamos en el Señor, realmente, ¿y qué es confiar en el Señor? Pues creerle a sus promesas, de que si somos generosos seremos prosperados, de que si lo buscamos a Él, de que si somos obedientes a sus mandamientos, vamos a experimentar una dinámica de prosperidad integral, porque el último principio que quiero platicar es que la prosperidad, el parámetro para la prosperidad integral, el parámetro que mide qué tanto estamos prosperando integralmente, no es el económico. El parámetro que mide la prosperidad integral es la prosperidad del alma, porque dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad del alma debe ser la búsqueda prioritaria de la vida cristiana. Busca primero el reino de Dios. O sea, debemos establecer una prioridad en nuestra búsqueda de prosperidad. Y la primera prioridad es que progrese mi alma. ¿Sí? Muchas personas en la vida cristiana y en el liderazgo se enfocan en hacer. ¿A poco no? Muchos de ustedes son líderes. Y entonces cuando son líderes dicen, ¿qué tengo que hacer? Pero la realidad es que el enfoque prioritario es en el ser, no en el hacer. Es más importante lo que yo soy que lo que yo hago. Entonces, por eso dice, es más importante la prosperidad del alma. No se podrá vivir una vida plena y satisfecha sin un alma que está en una plena y perfecta relación con Dios. De hecho, hay un peligro muy fuerte en obtener una prosperidad en otra área fuera de la prosperidad del alma. No sé si han leído en la Biblia que dice que la prosperidad de los impíos los echará a perder. O sea, en la gente que no prospera en su relación con Dios y en su alma, la prosperidad económica, en lugar de ser una bendición, es una maldición. Y eso es terrible, ¿no? Porque en lugar de ser algo bueno, para esas personas es algo malo. En lugar de ser algo de bendición, es algo de condenación. No debe de buscarse prosperidad en otras áreas antes de buscar la prosperidad del alma, porque si no, yo no voy a estar preparado para manejar cualquier otra prosperidad si mi corazón no está listo. Yo lo menciono mucho en mis conferencias de finanzas, que en una ocasión yo mencionaba un principio que dice que la manera en que administro mi dinero define mi relación con Dios.
porque alguien me decía un día, si tú no sabes administrar 100 pesos, ¿cómo vas a administrar 100 almas? Sí, o sea, tiene primero que estar tu corazón preparado para poder administrar la bendición de Dios. Si no, en lugar de eso, la bendición se va a volver una maldición. Una persona que no, dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. O sea, una persona que no sabe administrar lo poco y no prospera en su relación con Dios, en su alma, en su espíritu, entonces cuando tenga mucho, lo único que va a pasar es que sus problemas van a ser todavía más grandes, sus deudas van a ser más grandes, sus créditos van a ser mayores, su estrés va a ser más pesado, porque ahí la prosperidad económica no va a definir la prosperidad integral. Él no va a estar preparado para administrar y manejar esa prosperidad económica, porque su alma no está lista, no está preparada. Entonces, en ese sentido, todos esos son principios que nos ayudan a desarrollar una prosperidad integral. Los voy a repetir por si a alguien se le pasó. De todos modos, yo le voy a pasar estos bosquejitos al superintendente del distrito, a Pablo, para que él se los pueda compartir. Primero dijimos, la prosperidad es una iniciativa divina. Eso está en la buena voluntad de Dios que prosperemos. Segundo, mencionamos que la prosperidad debe originarse siempre en un factor externo, en Dios. Yo no debo prosperar, yo debo ser prosperado. Y luego, después mencionamos que la prosperidad se origina en ese sentido, entonces, en la complacencia divina. Cuando Dios está contento contigo, Dios te bendice. En cuarto lugar, mencionamos que la prosperidad integral requería obediencia. Deuteronomio 10, 12 al 13. Luego mencionamos que la prosperidad integral requería generosidad. Proverbios 11, 25. Luego mencionamos que la prosperidad integral requería confianza en Dios. Proverbios 28, 25. Y finalmente mencionamos que el parámetro para la prosperidad integral debe ser la prosperidad del alma. En ese sentido es que nosotros vamos a experimentar, hermanos, una prosperidad integral y que va a estar de acuerdo al concepto divino de prosperidad y no necesariamente a nuestro propio concepto, ¿verdad? Lo que mencionaba el hermano que participó, creo que era el hermano Carlos, ¿no? En ese sentido, bueno, de que hay que enseñar con mucho cuidado las cuestiones del dinero y bla, bla, bla. Yo quería compartirles algunos temas, pero ya no hay tiempo. Yo los invito a que busquen en mi página personal de Facebook, Gilberto Cordero, así me encuentran. Ahí tengo 10 videos con 10 conceptos financieros. El primer video es mitiga tus riesgos. Es un consejo financiero bíblico. Mitiga tus riesgos. El segundo es resuelve tus deudas. El tercero es desarrolla habilidades espirituales. El cuarto es cuida tus gastos periódicos. El quinto es practica la generosidad. El sexto es desarrolla una perspectiva correcta del diezmo. El séptimo, no seas un cristiano pirata. El octavo, fíjate metas financieras. Y el noveno, cuídate de los pecados financieros. Y el video 10 y 11 es conoce los 10 mandamientos de las finanzas matrimoniales. Entonces esos videos ustedes los pueden descargar, son para compartir, se los pueden mostrar a la gente en las iglesias, que los vean y que reciban consejos financieros con un enfoque bíblico para que se vacunen contra lo que es la teología de la prosperidad actual, que no enseña lo que la Biblia dice. Pero pues yo quedé de durar 50 minutos más o menos, Pablo, yo creo es lo que llevo, y dar lugar a si alguien tiene alguna pregunta o alguna participación. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue un consejo financiero de prosperidad integral, presentado por el Distrito Veracruz.